Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí escuchándonos en este discurso sobre el debate del estado de la ciudad. Tardes y muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí escuchándonos en este discurso sobre el debate del estado de la ciudad. Nos encontramos aquí para debatir del estado de nuestra ciudad, Zaragoza, sus barrios, el estado de las cuentas de este ayuntamiento, de los servicios públicos que presta sin olvidarnos del contexto mundial y nacional en el que nos hallamos y que presenta sin duda alguna grandes pero claros desafíos. Una alarmante y cada vez más notable crisis climática y una crisis social vinculada a las desigualdades y a las dificultades del acceso a la vivienda. Quisiera comenzar este discurso situándonos en un marco global y nacional para luego centrarnos en los problemas específicos que afectan a nuestra ciudad y las propuestas y soluciones de actuación que desde Zaragoza en Común consideramos urgentes e indispensables. Ese marco global nos arroja la sangrante cifra de 56 guerras activas a nivel mundial. El conflicto más despiadado es, sin duda, el de Palestina. El mundo contempla horrorizado e impasible el genocidio del pueblo palestino, asesinatos a inocentes a manos del gobierno genocida de Netanyahu, en el que han perecido de manera violenta más de 38.000 personas, 15.000 de ellos menores, y los heridos alcanzan ya la cifra de 87.000. Israel ha violado el derecho internacional humanitario al obligar a 250.000 personas en Gaza a encerrarse en una trampa mortal, sin agua, sin comida y sin cobijo, en uno de los mayores desplazamientos masivos forzados de personas. Mueren niños y niñas en Ucrania, en Armenia y Azerbaiyán. Son asesinados en Yemen, en Etiopía, en la República Democrática del Congo. Se suceden los conflictos bélicos en Siria, en los países del Sahel, en Sáhara, en Haití y estas contiendas son el infierno del mundo en el que hoy vivimos. Países, gentes, familias, personas que necesitan de nuestra humanidad, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y lo que ustedes proyectan en Aragón es un Aragón sin alma, una Zaragoza más pobre en cooperación y en lazos humanos. En sus presupuestos autonómicos, ustedes han recortado 5 millones en cooperación y aquí en Zaragoza han rebajado el 70% de los presupuestos. Es injusto, es inhumano y es insolidario. Zaragoza es proclamada por la UNESCO Ciudad de la Cultura de la Paz. A pesar de una defensa férrea de la paz, de la que seguro coincidimos la mayoría de los vecinos y vecinas de esta ciudad, están haciendo creer a la población que la militarización es la única vía de salvación. La mayoría de los países del entorno de la Unión Europea están militarizándose. La guerra de Ucrania ha acelerado este proceso y ha abierto un horizonte con inéditos aumentos presupuestarios en materia de defensa. Ningún ejército defiende la paz y militarizar a la población es el paso que necesitan para utilizarnos en su locura armamentística en el que las personas no importamos absolutamente nada. Esta escalada belicista se enmarca en un contexto geopolítico de multipolaridad en el que la OTAN es utilizada por Estados Unidos, dueño del 74% de las armas en el mundo, para seguir imponiendo y recuperando el control sobre el mundo, con el beneplácito de la Unión Europea. Con pena y con dolor debemos reconocer que España no está trabajando para la paz. Nuestro país suministrará armas a Ucrania por más de 1.100 millones y también ha destinado 1.027 millones en contratos de armamento con el gobierno israelí. Una ayuda militar sin precedentes que nos hace tomar partido en una alianza belicista que alimenta la masacre. Desde mi humilde escaño de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, le pido al Gobierno de España que abandone la vía militar, optando por el diálogo, la negociación y la paz. También quiero reiterar nuestro rechazo al giro ilegal de Pedro Sánchez para apoyar la autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Desde aquí queremos mostrar nuestro más absoluto compromiso con el pueblo saharaui y con su único y legítimo representante, el Frente Polisario.
Hoy el peligro, la amenaza de nuestros derechos y libertades no son solo las formaciones políticas de extrema derecha y las que pactan con ellas, son aquellos que frivolizan con la violencia machista, niegan el holocausto cometido por los fascistas contra el pueblo español y ponen en venta lo poco que queda del bienestar. Los que señalan al diferente, al excluido, al pobre como culpable y estigmatizan la diversidad. Son también aquellos jueces que desde el aparato judicial franquista han continuado reprimiendo a sindicalistas y antifascistas, como a las 6 de la Suiza, los 6 de Zaragoza, a Elena Jesús del Centro Social 13 Rosas y muchas más. Son también una amenaza contra nuestros derechos aquellos estamentos del poder que amenazan la vida digna, la posibilidad de una vivienda, los que arrancan este derecho provocando el suicidio, como hemos visto recientemente en Barcelona. Son quienes desinforman, inventan y difunden bulos contra el inmigrante y el pobre, quienes fomentan la desigualdad por interés propio. Frente al odio y al racismo de la extrema derecha, solidaridad e integración. Frente a la oligarquía, frente a los poderosos, frente a los que quieren exprimir nuestras vidas y quienes niegan la violencia machista y la crisis climática, estamos la clase trabajadora organizada, el movimiento feminista, las que defienden lo público, las que generan vínculos y tejidos vecinales, los tejidos asociativos, los colectivos ecologistas. Ellos y ellas son la principal barrera defensiva y lo hemos visto recientemente en Francia. Como dijo Galeano, el único futuro posible es imaginarlo y no solo aceptarlo. Frente a la represión, solidaridad internacionalista. Y vuelvo a pedir desde aquí al Gobierno español y al Partido Socialista el indulto para los 6 de Zaragoza. ¿Quién puede seguir negando que las 21 mujeres asesinadas por sus parejas son a causa de la violencia machista? Insisto, 21 víctimas mortales de violencia de género hasta el 8 de julio de este año. Son ya 1.265 mujeres asesinadas desde el 2003, desde que tenemos estadísticas oficiales. La violencia machista es una manifestación sistemática de la opresión de las mujeres que sustenta una estructura patriarcal en la que vivimos. Se manifiesta de formas físicas, psicológicas, sexuales, económicas y afecta a las mujeres de diferentes razas, edades, clases y orientaciones. Es una herramienta de control y de dominio. Es crucial reconocer y visibilizar todas las formas de violencia machista. Para ello, la educación y la concienciación son herramientas que permiten cuestionar las normas y roles de género que las perpetúan. La prevención es el primer paso en la lucha contra la violencia machista. Desde este atril, señora Chueca, le pido que cese las concesiones a la ultraderecha porque la vida de las mujeres está por encima del pacto de gobierno que tiene con Vox. Le ruego que haga todo lo que esté en su mano con el fin de generar un robusto sistema de apoyo integral para las sobrevivientes, que incluya refugios seguros, apoyos psicológicos y acceso a recursos económicos y legales. En una sociedad donde la igualdad sea una realidad tangible, necesitamos también defender una sanidad 100% pública. Es la única respuesta posible al carácter depredador y privatizador del Partido Popular que gobierna en Aragón de la mano de Vox. Una sanidad 100% pública, suficientemente dotada y universal. Esa sociedad de derechos y libertades para todas las personas necesita también de una defensa de la educación pública, universal y gratuita, garante de la igualdad de oportunidades. No podemos olvidar las consecuencias de los masivos recortes del Partido Popular que aumentó las horas lectivas, eliminó los apoyos en infantil y primaria y mermó de forma generalizada las plantillas. Perdimos más de un 10% del profesorado que el AMBAN no revirtió y que hoy seguimos arrastrando. Ahora, la comunidad educativa, con alianzas de sindicatos y partidos de izquierda, volvemos a coordinarnos para denunciar las consecuencias de los nuevos recortes. Es necesario apuntalar los pilares de nuestra educación pública, con recursos, personal y condiciones dignas en las aulas. Y en esto último, señora Chueca, es una tarea también de este ayuntamiento. Es una competencia de la que ha estado renegando, permitiendo que el alumnado sufra las altas temperaturas tanto dentro de las aulas como en los patios, sin avanzar en su renaturalización.
Hace un año ustedes prometieron que los 88 colegios públicos contarían con placas solares. Seguimos esperando. Pero es que su desidia y negligencia con las familias de la escuela pública es notoria e incluso reconocida por los tribunales. Recientemente conocimos el fallo favorable al contencioso administrativo que interpusimos varias organizaciones en el año 2021. Este reconoce la discriminación que suponía la convocatoria de ayudas que ustedes plantearon para la red privada concertada, marginando al alumnado de los centros públicos. Usted hoy, en su discurso, aseguraba ser ecuánime con el alumnado de la escuela pública y la privada. Díganme dónde están las convocatorias a las que han podido acudir las familias vulnerables de la escuela pública. Díganmelo, porque no están, porque no existen. ¿Cómo se atreve a hablar de sectarismo político? ¿Cómo se atreve a decir que la izquierda ha dinamitado las ayudas? Mire, deje de mentir, señora Chueca. Se le tendría que caer la cara de vergüenza hablando así de la educación pública. Y es que este mismo sesgo tuvieron ustedes con la aplicación del cheque bebé. Cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es el número de ayudas concedidas con dinero público, con los recursos de todas. Concedieron 1.500 ayudas para rentas de más de 67.000 euros. Destinaron para ello 1.300.000 euros. Para las rentas más bajas concedieron solo 270 ayudas y destinaron 46.000 euros. La comparación es vergonzante. Dedicaron un 3.000% más a las rentas más altas. Vemos con preocupación cómo ese mismo género, ese beneficiar a unos pocos, es trasladado a uno de los principales ámbitos que garantizan la estabilidad y seguridad vital de los vecinos y vecinas de Zaragoza, la vivienda. El acceso a una vivienda digna es hoy más que nunca una de las principales preocupaciones y no solo de la gente joven. El porcentaje del sueldo que se dedica para pagar las hipotecas y los alquileres es desorbitado y ustedes, en lugar de trabajar en el aumento del parque público de vivienda, en la incorporación de viviendas en alquiler social y en aminorar las listas de espera de Zaragoza Vivienda, han empeorado la situación. Desde Zaragoza en Común volvemos a solicitar la declaración de Zaragoza como zona tensionada para contribuir a contener el precio de los alquileres, porque ustedes no han puesto en marcha en estos años ningún proyecto para la construcción de vivienda social. En un cajón quedaron los 30 pisos del Parque Pignatelli, que iban dirigidos a personas mayores con bajas pensiones, a jóvenes con empleos precarios, a familias con bajos ingresos o a familias monomarentales. Eliminaron el programa Alegra tu vivienda, que en la etapa del Gobierno de Zaragoza en Común incorporó 400 hogares al parque social. En su lugar ponen en marcha el programa Alza, que apenas ha incorporado la mitad de las viviendas y cuyo precio del alquiler han subido 100 euros recientemente. La rehabilitación es una herramienta fundamental en las políticas de lucha contra el cambio climático. Por eso nos preguntamos cómo, disponiendo de fondos europeos, ustedes no han sido capaces de impulsarla de forma decisiva. Hemos escuchado sus anuncios de forma repetitiva, millones y millones de euros en rehabilitación que han promocionado una y otra vez, pero que no han ejecutado. Vaya y pregúnteles a los vecinos y vecinas de las zonas como Eloy Salas, porque allí no han hecho nada. La vivienda social municipal es cedida a entidades para su gestión como viviendas temporales, mientras hay más de 10.000 familias en lista de espera en Zaragoza Vivienda para acceder a un hogar estable. Han puesto en manos de los intereses privados los mejores suelos que tenía este ayuntamiento para la construcción de vivienda pública y acaban de vender recientemente las mejores parcelas para la construcción de vivienda privada. Hipotecar las arcas públicas para construir la Romareda nos va a salir caro y ya vemos cómo van comenzando. Insisten en llamarlo colaboración público-privada y así la vivienda asequible ha acabado en manos de Brial y sin control municipal. La multinacional recibe los suelos por 50 años con dotación de fondos europeos y es ampliable otros 50 años más. Y esta privatización de bienes y derechos es extensible a toda su política urbanística, una política que podría resumirse en lección práctica de cómo usar el interés general para engordar los negocios privados.
Lo vimos en la modificación a la Carta del Plan General de Ordenación Urbana que hicieron en plena pandemia para la construcción del Hospital Quirón. Entregaron pontoneros a una multinacional que, mediante cesión de superficie a 40 años, ya están obteniendo beneficios, pero no han puesto en marcha ninguna de las actuaciones a las que se les obligaba para mejorar en el barrio. Recientemente convertían también un equipamiento privado, la parcela destinada al Centro Deportivo Barrios del Sur, para que una empresa explote un servicio que hasta ahora era municipal. Pero el ejemplo más sangrante es la Romareda, al más puro estilo mafia del PP. Primero no iba a costar ni un euro a los zaragozanos. Con la sociedad deportiva en quiebra, ustedes desplegaron una cesión de superficie que resultó de dudosa legalidad. Y no hacía falta solamente un traje a medida, hacía falta un traje y toda una escenografía. Un presupuesto ficticio, una sociedad mercantil de propósito singular y el señor Forcén corriendo a crear una empresa en Luxemburgo para terminar de hacer el negocio redondo. Mientras Azcón supervisaba el proyecto, la señora Chueca cerraba esta hipoteca en diferido a la que añadía los costes de construcción de un nuevo campo temporal. Su interés en los recursos naturales no va más allá del propio negocio, lo que les ha llevado a no abordar la construcción de la nueva depuradora de la Cartuja, duplicando los costes para prolongar la vida de una planta que ya no es eficiente. Señor Serrano, también peligra la Huerta de Zaragoza con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que pone por delante los intereses de las empresas. Debemos garantizar que las aguas que devolvemos al Ebro no dañen la salud del río y abordar una depuración industrial donde no superemos los límites de los vertidos, como sí está sucediendo actualmente. Tampoco han hecho nada en estos años cuando teníamos la posibilidad de beber agua 100% del Pirineo. Su modelo de Aragón está siguiendo el desarrollo económico del AMBAN, el de la alfombra roja para las grandes multinacionales, el de la banca que con ustedes siempre gana, el de los fondos de inversión, el de Amazon o el de Microsoft. Ahora prometen miles de empleos con la llegada de los nuevos almacenes de datos en el entorno de Zaragoza. ¿Pero qué recursos públicos y medioambientales se van a hipotecar? No han sido ustedes transparentes al contarnos la información. Les recuerdo que los almacenes de AVS, de las mismas características, prometieron la creación de 1.300 puestos de trabajo y 4 años después no llegan a un centenar. Zaragoza necesita reforzar su industria y agricultura sostenible, sí, actividades que generen valor añadido y empleo de calidad teniendo en cuenta que nuestros recursos son finitos. Zaragoza necesita hacer frente a las dos grandes crisis, la de la desigualdad y la climática. Pero, señora Chueca, usted no ha preparado a Zaragoza para las altas temperaturas, no ha mejorado la calidad del aire, ni ha sido capaz de implantar una zona de bajas emisiones ambiciosa o fomentar el uso de la bicicleta. Tampoco ha trabajado de forma decidida en desarrollar una red de oasis climáticos, una propuesta que este grupo le presenta desde el año 2020. Hemos asistido a olvidos clamorosos como el de no pedir las subvenciones del transporte público urbano, un error garrafal que denunciamos desde Zaragoza en Común y que le costó la cabeza al concejal delegado del transporte, el señor Muro. La visión de una Zaragoza amable, con árboles y zonas de sombra, paseos y vías verdes, choca de bruces con la realidad, como señalaba nuestro compañero el profesor Mariano Mérida. El bosque de los zaragozanos no protege ni aumenta el arbolado urbano. Buena parte de las plantaciones se han realizado en los montes de Peñaflor y lugares de la estepa donde se han alterado el hábitat de las especies protegidas. Miren, lo que tenemos aquí es greenwashing, luces y fotos. Su obsesión por el marketing nos ha llevado también a gastos inmensurables como la modificación presupuestaria para gastarse 8 millones de euros en luces de Navidad. Con este dinero podríamos disponer de 70.000 euros para cada uno de los patios escolares, multiplicar por 10 las subvenciones de las AMPAs, por 7 el presupuesto para el mantenimiento de los colegios públicos y la dotación económica anual para los PIE en los centros de primaria y de educación especial. Podríamos, por ejemplo, ampliar las bonificaciones en el transporte público para menores de 12 años. Esas luces no son más que la decoración de la mercantilización desenfrenada de nuestra ciudad y de nuestro espacio público. Y le digo una cosa, mi Navidad más feliz no fue la del año pasado, porque le aseguro que las luces de Navidad no es lo que hace feliz a los niños. Y se lo digo también al señor Rodrigo, que me lo dijo un día.
Durante 25 años, señora Chueca, usted será recordada como la alcaldesa que difuminó la entrañable estampa del Parque José Antonio Labordeta y permitió la ocupación del Cabezo y sus maravillosas vistas a su amigo, el señor Forcén, omnipresente. Están convirtiendo Zaragoza en un cromo que se repite. La Zaragoza del Rips y la Tagliatella. Esa es su Zaragoza. Es también la Zaragoza de las terrazas. ¿Qué espacio dejamos al propio espacio público? El aumento de veladores en la pandemia fue necesario, pero ya es momento de recuperar las calles y las plazas para el disfrute de la ciudadanía. Busquemos el equilibrio. Mientras, en otros lugares se levanta el cemento por el incremento de las temperaturas que provoca. En París se plantea eliminar el 40% en los próximos años, pero aquí seguimos ignorando el efecto que ocasiona para nuestra salud. Cambiemos el modelo de Plaza Dura de Santa Engracia, el de las remodelaciones de calles donde no se mantiene el arbolado, como el de la calle Manifestación. Abandonen la tendencia a eliminar los árboles de gran porte, como en el Parque Pignatelli o en la Plaza Mayor de San José. Le insto también a que cuenten con las personas voluntarias que trabajan desinteresadamente poniendo su tiempo y recursos en garantizar unas condiciones dignas para las colonias felinas y para la protección animal. Ya es hora de que los voluntarios y voluntarias puedan entrar a colaborar en el CEMPA. Miren, abandonen ese urbanismo pensado en el negocio y no en la vida. Necesitamos plantar árboles en los barrios y en las plazas como en Las Delicias, en la Plaza Lolita Parra del Oliver, en la Plaza Albada de la Jota, la renovación del entorno de la vieja estación del Norte, la reforma del Parque del Tío Jorge, la reforma de la Plaza San Pedro en Olasco, la renovación del Parque de la Paz. Recuperen los proyectos de los barrios que, a pesar de ser anunciados, no han sido ejecutados. Les hablo de Giesa, de Zamora y Pignatelli y de Oliver. Saquen del abandono a los barrios rurales, gestionen con diligencia el convenio con la DPZ, ya que, aun sustituyendo los grandes proyectos por pequeñas inversiones, han tenido que devolver más de 700.000 euros. Señores, ejecuten. El actual convenio entra en su último año y ni siquiera los alcaldes y alcaldesas saben qué proyectos se van a realizar. Señora alcaldesa, tenía el presupuesto y la oportunidad de llevar a cabo grandes avances en materia medioambiental, porque son políticas que los vecinos y vecinas de Zaragoza ven con muy buenos ojos, pero quizá el negacionismo de sus socios la ha cegado. La gestión de servicio del bus urbano es caótica, comenzando por lo presupuestario. En el año 2023 el Ayuntamiento gastó 142 millones y ustedes presupuestan para el 2024 103, 40 millones menos. ¿Quién entiende esto? Y mientras, los autobuses nunca habían sido tan viejos, los conductores nunca habían sido tan pocos, se doblan las frecuencias y se aumentan las averías. Señora Chueca, ¿sabe usted lo que es estar durante más de 15 minutos esperando el autobús a 38 grados de temperatura? Pues no hace falta que me conteste, porque yo creo que aquí todos sabemos que no tiene ni idea porque usted no coge el autobús. Ni uno solo de la flota cumple la ordenanza de accesibilidad. De 366, ninguno. La reordenación de las líneas ni está ni se le espera. Hay menos marquesinas y de peor calidad, más estrechas e incómodas. Y ni una sola sanción a las dos multinacionales que están incumpliendo los pliegos. Porque si hablamos, señora Chueca, del control de las contratas, no podemos olvidarnos de esa icónica imagen de una oficina instalada en los baños del parking de Índigo. Maravilloso. Y en eso se resume su gestión frente al ayuntamiento, en desmantelar lo público, en externalizar servicios, en ahogar a las plantillas, ya sea de centros cívicos, de instalaciones deportivas, de atención al ciudadano, que lo vemos todos los días en este mismo hall, los centros de servicios sociales o las bibliotecas, en desmontar los proyectos que funcionan en lo cultural, lo científico y en el ámbito de la juventud. Hablamos de La Harinera, de Zaragoza Activa, de Topía, de Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el centro de préstamo y próximamente veremos también caer a las casas de juventud y los PIEs. En el área de políticas sociales no vemos iniciativas ni proyectos propios. Sus únicas ideas, la reforma del albergue, el centro de San José, el plan de infancia y adolescencia, son aún 5 proyectos provenientes del Gobierno de Zaragoza en común. Nuestra ciudad ha pasado de ser la primera capital de provincia excelente en inversión social en 2015 a ocupar el puesto 37 en el Gobierno de Azcón y hasta desaparecer de la lista en el año 2023.
Una falta de inversión que se queda en evidencia cuando se modifican los presupuestos para recortar 2 millones en ayudas de urgencia o cuando se dejan de poder ejecutar de estas mismas ayudas 1,7 millones. Una falta de inversión que se concreta en un problema endémico de personal en los centros cívicos de servicios sociales, con mayores demoras de atención de hasta 2 meses, con una atención cada vez más precaria, burocratizada y ajena a las necesidades de la ciudadanía. Su fortaleza social se parece cada vez más a una aldea asediada, como dice mi compañero Suso. Oímos hablar de planes de primera oportunidad, una carcasa vacía detrás de la que no hay nada, mientras negamos la entrada en el albergue a personas solicitantes de asilo y protección internacional por el mero hecho de haber entrado con visado de turista. Pero de todas maneras, la joya de la corona son, como le decía, las contrapolíticas de juventud. En 2021 recortaron el 40% del convenio del Consejo de Juventud, una merma que ha pasado al 80% en los últimos años. Han dejado este órgano de participación juvenil al borde de la desaparición. Unos recortes que ahora amenazan a las casas de juventud y a los PIEs y que ya pueden verse en los nuevos pliegos que precarizan aún más este servicio, como ya hicieron con las asesorías para jóvenes. A fecha de hoy ni siquiera hay asesoría sexológica. Los y las jóvenes ya tenían dificultades para el acceso al empleo, para el acceso a la vivienda, pero es que ahora tampoco van a tener una alternativa de ocio. ¿Qué futuro le ofrece usted a la juventud, señora alcaldesa? Y es que esta fórmula que ustedes han utilizado también para cargar, y esta fórmula la han utilizado ustedes también para cargar contra el modelo cultural, un ataque frontal, sin precedentes, contra las iniciativas de base ciudadana. Debemos apostar por una política cultural basada en la participación de la ciudadanía que garantice la inclusión, la diversidad y fomente el pensamiento crítico. No serán los grandes fastos los que hagan crecer la industria cultural local o reducir la precariedad de los trabajadores y trabajadoras. Es necesario garantizar y proteger sus derechos laborales. Necesitamos una política de proximidad, una gestión con menos fuegos artificiales y más mirada a largo plazo, que trate la cultura como lo que es, un derecho ciudadano y un bien para todas las personas. ¿Cómo puede ser que con más financiación se hagan menos? Están esquilmando los recursos públicos cuando esta ha sido la corporación con más ingresos provenientes del Estado. 442 millones más toda la financiación europea, para que luego se quejen del Gobierno central. Sin embargo, su gestión económica hace aguas. El año pasado dejaron sin ejecutar 96 millones de euros, dejando la inversión en mínimos históricos. Y el peligro de tener que devolver fondos europeos es una realidad. A este año, a fecha de 25 de junio, solo hay un 10% ejecutado. En contratación tramitan las prórrogas con los plazos expirados. Pagamos más por un mismo servicio. Se han pagado subvenciones sin haber justificado las del año anterior. Acumulan enormes retrasos en las indemnizaciones que paga Urbanismo por las expropiaciones. Se abonan intereses de demora desmesurados. Hay sospechas de fraccionamiento de gastos y contratos menores. Han disparado las convalidaciones con más de 15 millones, un gasto irregular que se realiza incumpliendo la ley de contratos. También las modificaciones de crédito, 6 en lo que llevamos de ejercicio presupuestario y 31 que ha hecho directamente la consejera. Y miren, antes hablaban de la política de hace 8, 10 años, pues ahora les voy a volver yo también a recordarle una cosa. No han conseguido reducir la deuda acorde a su estabilidad financiera y nuestra ciudad sigue siendo la tercera más endeudada del Estado. Señora Chuca, cuando gobernaba Zaragoza en Común, redujimos la deuda en 322 millones en 4 años. Ustedes, con todo a favor, y en 5 años, solo 103. Acuérdese de esto, por favor, solo 103. Las advertencias de la Cámara de Cuentas no son resueltas y año tras año se repiten sus recomendaciones en términos de transparencia, porque a ustedes la transparencia es que no les gusta. Miren, no pueden sacar pecho de su gestión en las cuentas, ni de cómo han enfrentado la crisis climática o a la desigualdad social, ni los problemas de vivienda, ni la promoción de la igualdad, ni la salud mental, ni la juventud, ni nada que tenga que ver con el futuro de nuestras generaciones y de nuestra ciudad. No hay mirada al futuro, solo hay una venta de la ciudad en el presente. Desde Zaragoza en Común apostamos por una ciudad para la vida, para el día a día y no para el negocio de unos pocos.